Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta nueva sección de la Academia de Ajedrez Germar, análisis de partidas. Nos encontramos aquí Juan Marzón, quien les habla, y Román Germán. Román, buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan, ¿cómo va todo? Muy bien, muy bien, muy bien. Estamos aquí inaugurando, como decía recién, esta nueva sección de análisis de partidas. En esta ocasión vamos a empezar con dos partidas que hemos seleccionado de nuestros alumnos. Vamos a intentar explicar algunas ideas con respecto a la apertura y vamos a hacer algunos comentarios para ver un poquito la manera de mejorar tanto el nivel estratégico, posicional, nivel táctico y algunos detalles también, por qué no, teóricos con respecto a las aperturas. Así que, si te parece, Román, comentanos un poquito con qué partida vamos a empezar. Bueno, vamos a comenzar con una partida que hemos analizado hace poquito de un alumno que tenemos que es bastante fuerte. Para que calculen, tiene aproximadamente 2300 en Lichess. Y bueno, había jugado una defensa francesa que va a ser hoy con lo que vamos a comenzar. Fíjense, una defensa francesa, variante Tarrasch, una de las variantes que incluso nosotros recomendamos para jugar contra la defensa francesa, muy picante. Y luego de las jugadas normales, alfil de 3, C5, golpeando por supuesto el centro, C3 sosteniendo, caballo, la jugada caballo de 2, que es la clave de la variante, viene la jugada peón por y obviamente la ruptura. Aquí hay dos jugadas muy importantes. Una que la vamos a dejar al estudio, que es caballo F4, no pasa en la partida, pero es una variante muy filosa, se la dejo para que la puedan investigar. Y la jugada E por F6, que es la más normal, caballo por, enroque largo y la jugada alfil de 6, por supuesto acomodando el alfil en la mejor diagonal. Hay que tener en cuenta que acá siempre hay que estar atento al cambio del alfil de casillas negras, que es uno de las variables estratégicas de esta línea. Siempre van a intentar cambiarse esos alfiles, porque bueno, justamente es el alfil peligroso. Fíjense que el otro alfil está un poco dormido. Y bueno, caballo F3, enroque y la jugada alfil F4. Acá inicia casi te diría una secuencia forzada, donde por supuesto la mejor jugada para continuar con la iniciativa de negras es cambiar, y la jugada caballo E4 amenazando el caballo. Fíjense, estamos amenazando torre por caballo, por supuesto alfil por no se podría porque simplemente captura y toco los dos caballos, y tenemos algunas opciones. Vamos a ver directamente de la opción que jugó el jugador de blancas, que es caballo E2. Acá, para el que no sepa, se da un sacrificio de calidad que es muy típico, que es torre por F3, G por F3 y la jugada caballo G5. Jugada muy buena, de hecho. Y acá hay dos variables. Acá vamos a seguir. Acá jugó caballo G3, que es una jugada mala porque fíjense cómo va a rematar nuestro alumno, Santiago. Viene caballo por D4, ya casi con la victoria en el bolsillo porque no se puede hacer nada. Viene alfil E2, E5 liberando el alfil y luego de las jugadas normales presionando el peón, caballo por alfil, caballo por y simplemente alfil G4, la posición va a colapsar, fíjense. D4, dama H6, miren qué bonita manera de rematar, dama H6, amenaza, deja el caballo supuestamente en el aire, pero vuelve a recuperar ahora la torre que está clavada doble y aparece la torre y esto es ventaja decisiva negra, victoria. Por supuesto, no es la clave se encuentra aquí, cuando jugamos G por F3, caballo G5. Acá hay dos jugadas muy interesantes para hacer, quizás la más potente es la jugada F4, donde la idea de F4 es justamente que mi rival no pueda jugar E5, no se pueda liberar y no pueda liberar tan fácil el alfil y jugar con iniciativa. Acá vamos a recomendar quizá la jugada caballo F3 jaque, rey G2 y la entrega del caballo. Fíjense qué interesante esta entrega de caballo con dama H4, por supuesto amenazando el peón, y acá casi te diría única, hay que comer ese caballo, dama H3 jaque, caballo G3 defiendo y la jugada E5. Para los aventureros les dejamos esto. La jugada E5 muy fuerte, estamos amenazando alfil G4 casi ganando la dama, hay que jugar rey E3 y E por F4 jaque, rey D2, recuperamos un poco de material invertido y ahora dama H6 jaque, F4 y caballo por D4. En este punto la máquina da como una gran ventaja, diríamos, un puntito para el blanco, pero
hay que llegar a este punto, hay que encontrar las jugadas precisas de las blancas y encima hay que tener en cuenta que el rey de las negras está en una situación muy complicada. Hay una sola partida jugada en el año 1996, después de los cambios. Acá ya la posición, vamos a decir que está igualada, está muy complicado y se los dejo para el estudio. ¿Cuál es nuestra recomendación y cuál es la... para que afilen ustedes un poquito? Recuérdenlo siempre, la jugada caballo F3. Obviamente, como les digo, no hay casi otra jugada, hay que jugar rey G2 y la jugada dama H4 poniéndole demasiada presión. Obviamente estamos amenazando aquí, por ejemplo, si hiciera una jugada como torre H1 para defender, simplemente vendría otra secuencia forzada, caballo por D4 y la posición de las negras es totalmente ganadora. Va a llegar alfil D7, va a llegar caballo acá, va a llegar torre F8 y el juego es muy cómodo. Atentos a este detalle, esta dama H4 realmente picante, jugando casi todas forzadas, mientras que mi rival tiene que empezar a conseguir las jugadas que son buenas, y eso es realmente difícil en el ajedrez, y sobre todo si agregamos el factor tiempo. Muy bien, Juan, pasemos a la otra partida de francesa que hemos preparado. Así es, extremadamente difícil encontrar tanta cantidad, Román, de jugadas defensivas, ¿no? Sí, Muy señor. bien. Vamos a pasar ahora a la segunda partida. En este caso elegimos una francesa variante del cambio. Vamos a explicar un poquito. Nuevamente una partida entre dos alumnos. Se da E por D5. E por D5, alfil D3 como una jugada normal de desarrollo. Caballo C6. En este caso el jugador de las negras no quiere entrar en los variantes tradicionales que son muy propensas a la igualdad con respecto a la simetría que dan las posiciones, por ejemplo alfil D6, caballo F3, caballo F6 y luego de enroque tenemos una posición extremadamente simétrica. Entonces muchas veces, y es una propuesta interesante, romper esa simetría con la jugada caballo C6, que vamos a ver que desde el vamos ya está presionando el peón de D4, y por ejemplo ante una jugada como caballo F3, alfil G4, ya estamos planteando una amenaza seria, que es la jugada alfil por F3 seguido de caballo por D4, ganando un peón central. En la partida se da H3, bien, lo cual le estaría permitiendo a las negras hacerse con este peón, alfil por F3, dama por F3 y luego de caballo por D4. Las negras tendrían simplemente un peoncito de ventaja con la jugada caballo E6, defendiendo C7, defendiendo G7 y preparando la salida de nuestro alfil por D6, caballo F6 y enroque corto. Pero les queremos mostrar también cómo se puede jugar esta línea de manera correcta con blancas. Aquí la jugada es C3, justamente teniendo en cuenta el plan de las negras, que es capturar en D4, por lo que aquí las negras, por ejemplo, la jugada alfil D6, enroque corto y por ejemplo caballo G7, y una de las ideas principales, como mencionaba Román también en la variante anterior, se basa en cambiar el alfil de casillas blancas en F5 y tratar de sacarle a mi rival justamente su alfil de casillas blancas, que es su alfil bueno. Por ejemplo, aquí tenemos el plan de enroque corto, caballo F1 y por ejemplo la jugada alfil F5 y los planes típicos aquí, como les decía, sacarle el alfil de casillas blancas a mi rival. Voy a colocar mis torres en la columna E, la casilla E4 adquiere un rol importantísimo y una vez que desaparezca este alfil, tanto la casilla E4 como la casilla C4 van a ser puntos de apoyo para mis caballos, y por qué no en algún momento concreto intentar un avance en el flanco dama, la jugada torre B8 para una 5, B5, B4, un ataque a esa estructura de peones, mientras que las blancas van a intentar jugar por el flanco rey. Para eso es el plan del caballo D2, caballo F1, van a venir a G3, van a ver la posibilidad, por qué no, de buscar el cambio de su alfil de casillas negras mediante un plan tipo alfil D3, dama D2, alfil F4, y la idea va hacer básicamente ocupar también la casilla E5, ¿no? Por ejemplo, aquí la jugada caballo G3, alfil por D3, dama por D3, y una idea interesante aquí, si voy a entregar mi alfil, suele ser entregarlo por ese caballo en G3, que muchas veces es una pieza molesta porque se puede generar algún tipo de ataque
teniendo en cuenta que mi caballo está en E7 y no está en la casilla principal, que es la casilla F6. Así que una línea puede ser alfil por G3, H por G3 y, por ejemplo, como les decía, torre F8 preparando un eventual salto de caballo a G6, una posición temática de igualdad, pero muy interesante para disputar con ambos colores, sobre todo para las negras, teniendo en cuenta las casillas que le marcaba de color blanco que el alfil de las negras, el alfil de casillas negras de las blancas no pueden controlar. Vamos a volver a lo que fue la partida. En la partida le juegan H3, que es una imprecisión por parte de las blancas. Hay que estar atento siempre a la jugada C3 para defender el centro. En la partida se da G4, alfil G6 y luego de alfil por G6, también en este tipo de variantes, aquí el jugador de negras decide tomar con peón F, pero una idea es tomar con peón H preparando un eventual enroque largo, bien, y la torre ya está activa en la columna H, lista para atacar el flanco de rey. Por ejemplo, el plan de las blancas suele ser rey F1, rey G2, entonces ya mi torre está atacando a su debilidad y es muy importante tener en cuenta este tipo de ideas siempre que vayamos a doblar peones. La teoría dice que eventualmente, generalmente, es mejor llevar desde el flanco hacia el centro y sobre todo en esta ocasión en donde tenemos una debilidad clara como es el punto H3. Así que bueno, sin ir un poco más lejos en esta posición, Román, la idea es que puedan mejorar, puedan tener un poco más conceptos sobre la variante del cambio. En este caso, la variante que ha escogido el jugador de negras, la variante con caballo C6. Principalmente, el objetivo principal es atacar la casilla D4. Y si el blanco la defiende, entonces el plan para desarrollarnos, por ejemplo, como habíamos marcado, la jugada alfil D6, la jugada caballo G7, el enroque en corto y tratar de cambiar el alfil de casillas blancas, que es el alfil bueno, estratégicamente hablando, y provocar una partida, un final muy interesante para ambos colores. Así que, Román, esta ha sido la segunda partida. Recordamos un poquito, los que estén interesados en que analicemos, hagamos esta especie de trabajito con sus partidas. ¿Qué tienen que hacer? Bueno, dejarnos las partidas, tanto sea en el Gmail, en las redes sociales, Facebook, Instagram. Por supuesto, les vamos a dejar los enlaces. Si les gusta el video, por supuesto, comenten, pongan un me gusta, así nosotros sabemos que vamos por buen camino, Juan. Así es, recibimos todas las partidas, vamos a tratar de seleccionar 2 para cada video y por supuesto en los comentarios y en la descripción en nuestras redes y en este video van a tener las opciones que tienen para compartirlas. Así que esto ha sido el primer video de la sección análisis de la Academia Germar. Muchas gracias, nos vemos en la próxima ocasión. Chau, Román. Chau, chau. Nos vemos.